ya programado, con el comisionado parlamentario de cárceles, Juan Miguel Petit, en una entrevista que dio, no quiero equivocarme del medio de prensa, creo que fue a El País, en Perspectiva, perdón. Dice algunas cosas que son bien interesantes. Lo hemos venido escuchando hablar hace rato de todas las carencias o debes que tiene el sistema carcelario, las dificultades reales de rehabilitación. Pero fue más allá en esta entrevista y dijo algunas cosas que a mí me impactaron, ¿no? Plantea la creación del Ministerio de Justicia, que de no ser así, este organismo seguirá siendo mendigante, ¿no? O sea, es fuerte, más cuando la figura del comisionado parlamentario viene hace ya muchos años trabajando. O sea que si lo dice el propio Juan Miguel Petit, me gustaría saber qué alcance tiene esa expresión. ¿Cómo le va, Petit? Buenos días, muchas gracias de nuevo con ustedes. Muchas gracias por el interés. En cualquier momento me voy a incorporar como al panelista, cómo no. Yo tengo no se los aconsejo. Espere, yo tengo dos preguntas, después le abrimos el juego, que para mí son un poco clave, ¿no? Cuando hablamos de la creación de un Ministerio de Justicia, que usted plantea que hay en muchas partes del mundo, ¿de qué justicia hablamos? ¿Cuál va a ser la justicia a la que va a estar observando esta cartera? ¿La justicia jurídica? ¿La justicia social? ¿De qué justicia hablamos? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué garantías hay de que aún creada la cartera, el Ministerio de Justicia, no termine siendo un ministerio simbólico por la realidad que nos apremia, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el Ministerio de Medio Ambiente. Por ejemplo. Con esas dos yo me quedo conforme. A ver, los ministerios no son soluciones mágicas, son instrumentos, construcciones jurídicas que se hacen para influir sobre la realidad, para mejorar la realidad. Si son eficientes o no, depende también de los periodos, depende de cada persona que está a su frente, depende a veces del diseño que tienen. En este caso, en este tema, después de, como tú decías, de recorrer varios años, yo llegué a esa conclusión que al principio no la decía porque a veces me puede parecer que, bueno, porque por ser profesional del derecho y estar en esto puedo tener algún interés de mañana trabajar en un Ministerio de Justicia, cosa que no es así, lo aclaro de entrada y por eso me siento libre de poder decirlo, de que mis servicios terminan acá en esta función, creo yo, pero me siento obligado a decir que esta rareza que tiene Uruguay, porque Uruguay es uno de los pocos países del mundo que no tiene Ministerio de Justicia. O sea, en términos futbolísticos, es como que Uruguay jugara sin golero, cosa que podría hacer, salir y jugar sin golero. Ahora, si vemos que en los partidos nos va muy mal, capaz que podemos concluir en realidad... Sí, a veces el golero es tan malo que es como no tenerlo. Que juegan con golero. Entonces, todos los países democráticos del mundo tienen Ministerio de Justicia. Todos los países democráticos del mundo tienen un Ministerio de Justicia que se encarga de la vinculación administrativa entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, son clave a la hora de la asignación de recursos, son una pieza clave en todo lo que es la cooperación jurídica internacional, los exhortos, todo tipo de comunicaciones que existen por distintos motivos entre el exterior y el país. En muchos lugares tienen inclusive una competencia en derechos humanos y tienen obviamente una competencia en materia de la administración de la privación de libertad. Son un instrumento especializado. Pero espere, Petit, no entiendo, porque no termino de entender muy bien. Estoy haciendo, seguramente por desinformación, pero el esfuerzo por no visualizarlo como hagamos una nueva comisión, ¿no? Bueno, porque en definitiva, ¿tiene o no tiene que pasar igual por el sistema judicial un exhorto? ¿Tiene o no una situación de derechos humanos? ¿Tiene o no tiene que haber sus propios jueces? No va directo al Poder Judicial y hay una cantidad de tareas que justamente hoy se hacen en la Dirección de Justicia, del Ministerio de Educación, y que hay otra cantidad de cosas que podrían hacerse desde un Ministerio de Justicia. Pero de nuevo, hay un punto clave que es que tiene que ver con la administración carcelaria, pero el Ministerio de Justicia no es solamente la administración de las cárceles. Pero en las cárceles es clave, porque hoy en día la administración carcelaria y el Instituto Nacional de Rehabilitación es un organismo que no está ni siquiera descentralizado, está dentro del Ministerio del Interior. Y por lo tanto tampoco puede ni planificar ni administrar su propio presupuesto, su propio personal, tiene una cantidad de limitaciones.
Pero además, el Ministerio del Interior es el Ministerio de Seguridad Pública. Todo lo que cualquier ciudadano le pide al Ministerio del Interior es seguridad, orden público, vigilancia, control, etc. Entonces, la especialidad de la rehabilitación, de la administración de la privación de libertad, es muy difícil que la pueda hacer un Ministerio del Interior. Yo planteo esto y trato de ser muy acotado y ubicado, porque esto es un tema que tienen que discutirlo las autoridades, los legisladores, las autoridades nacionales. Es solamente una recomendación, una idea que en realidad yo llego a la conclusión de eso y no me la pude aguantar más. Yo no la decía del principio porque sé que estamos refiriendo a una especie de trauma que nos quedó de la dictadura, porque la dictadura creó un Ministerio de Justicia, claro, que sí intervenía en la jurisdicción. Y los Ministerios de Justicia no tienen nada que ver con las sentencias ni con la jurisdicción, ni alteran en nada el trabajo de los juzgados, de los tribunales o de la Suprema Corte. Es un tema para pensar. Ojalá que las autoridades, los actores políticos en el Parlamento piensen sobre esto, lo analicen, lo discutan, lo debatan. La tarea es de ellos. Esto es un modesto aporte, una modesta opinión. He tenido ecos interesantes, legisladores. ¿El presidente se reunió con usted y usted le planteó esto? En realidad, en realidad cuando la reunión fue una continuación de la primera reunión que tuvimos el año pasado, cuando explotó el COVID, que él muy amablemente me había llamado a preguntarme los puntos de vista sobre la situación de COVID, y yo ahora le había solicitado como devolución una reunión que finalmente se concretó el viernes pasado, en la cual le quería plantear algunos temas generales del sistema, como monitoreo, como continuación de aquella reunión. Y el tema del Ministerio de Justicia salió, pero no era un planteo, porque no era una cosa para que se pudiera resolver en el momento. Pero bueno, se comentó entre tantas otras cosas y queda arriba de la mesa de todos. Yo creo que es un tema para pensarlo. Claro, a mí el único miedo que me da, o me pregunto en voz alta, digamos, es si de alguna manera, si esto no va a ser como un efecto boomerang. Bueno, entonces todos los cambios que desde hace tanto usted viene planteando hay que hacer en la administración, justamente, de las penas en este país, en cuanto a rehabilitación y demás, salud, ¿no?, del sistema carcelario, no va a decirse, bueno, entonces que hasta que no se cree el Ministerio de Justicia, nada de esto se puede implementar, o sea que seguimos pateando la pelota y ahora con una excusa para cuando se cree el Ministerio de Justicia. Pero eso no sería así, y en nada cambiaría muchas las cosas que están funcionando. O sea, la salud es muy bueno, con que hubiera un Ministerio de Justicia la sigue haciendo ACE. La educación lo mismo que le haga el sistema educativo. Sí, salud mental me refiero, Petit. Usted sabe perfectamente me refiero a salud mental, usted sabe perfectamente que uno de los grandes problemas de la no rehabilitación pasa porque no son tratados, o sea, dicho de otra forma, se tratan a todos por igual y no hay discriminación entre quienes tienen problemas psicológicos, adicciones, ¿no? O sea, a ese tipo de salud me refiero. A ver, bueno, vamos Victoria, vamos despacito por el despeñadero. Vamos despacito, que el camino tiene muchas piedras. No es tan así tampoco. El sistema tiene muchísimas carencias, pero tiene personas que se dedican a la salud mental, tiene personas que hacen diagnósticos, que hacen acompañamientos, que trabajan en adicciones. De manera, todavía los recursos que hay son insuficientes, pero tampoco es que no haya nada, porque pensar que no hay nada, está todo mal, y que uno llega a descubrir la pólvora no es cosa buena en ningún terreno. Hay muchas cosas para mejorar, pero hay muchas cosas que bien. La pólvora se descubrió hace rato, el tema es que la dejamos ahí. Bueno, nosotros es verdad que hay muchas cosas que están incorporadas en el mundo y que a nosotros nos falta incorporarlas. Hay una cantidad de cuestiones, por ejemplo, lo que tiene que ver con las medidas alternativas, la utilidad de las medidas alternativas, un sistema... ¿Utilidad o falta de posibilidad de fiscalización? Porque la utilidad, si se puede fiscalizar, debe ser buenísima, por algo se hace en otras partes del mundo. El tema es cuánta gente hay acá para vigilarlas. ¿Las medidas alternativas, dice usted? A ver, las medidas alternativas justamente... las medidas alternativas deben ser parte del sistema penitenciario, son parte del sistema de ejecución penal. Si una persona cuando es citada por un juez y cuando es condenada, tiene dos vías de salida, la cárcel o una medida alternativa. O si a menos que sea inocente, claro. La libertad. La medida alternativa, cuando es continente, cuando tiene técnicos, cuando tiene suficientes controles,
es en muchísimos casos, está archi recontra estudiado, mucho más eficiente que la cárcel, mucho más eficiente que la cárcel, porque permite que la persona, por ejemplo, por un hurto, por una adicción o por un hecho menor, pueda acceder a un tratamiento, a una rehabilitación, a una clínica, a capacitación, que no pierda el contacto con su familia, es monitoreado, es observado, es asistido y a la vez vigilado. Y es una pena también, pesa sobre él una obligación muy fuerte. Sí, sí, no pero en el escenario real de nuestro país, las penas alternativas no están muy bien vistas, por lo menos de la familia de las víctimas, ¿no? Entonces digo, ¿y por qué? ¿Porque la pena alternativa en sí misma es mala o porque lo que no hay es un sistema con la cantidad de fiscalizadores posibles o contenedores posibles para que la pena se cumpla, para que la persona se rehabilite a través de esa pena? Como bien decís, efectivamente, la pena alternativa no está bien vista porque en Uruguay tenemos muchas personas con penas alternativas, unas 10.000 personas, y un equipo técnico muy chico, unas 20 personas que supervisan eso, por lo cual es totalmente insuficiente. Tampoco es que se requieran miles y miles de personas, se requieren mecanismos donde la persona, por ejemplo, como medida alternativa, realiza una tarea, va a un lugar a realizarse una terapia, o a aprender, a capacitarse, o va a un grupo, por ejemplo, de tratamiento contra la adicción, contra la violencia, contra la violencia de género, contra la violencia del migrante, como existe en algunos lugares. Es todo un tema que el país tiene que desarrollar y sobre el cual puede crecer muchísimo. Hay muchísimo que se puede hacer ahí y en beneficio de los ciudadanos, en beneficio también de que no haya delito, porque estas cuestiones, obviamente, uno piensa en rehabilitación de la persona que tiene que ser rehabilitada, pero también piensa que la contracara a eso es que la persona que se va a relacionar con ella, mañana se encuentre con una persona que no lo va a agredir, que no va a utilizar la violencia, que no va a transgredir la norma, o sea que va en beneficio de todos. Mire, hay una frase suya, creo que es reciente, que me impactó mucho y es de las personas que van a salir a cometer un delito esta noche, seguro que más de la mitad lo hacen porque no hubo rehabilitación, ¿no? Ya estuvieron, son reincidentes, no hubo rehabilitación. Más o menos así es la lógica. Para terminar de entender lo importante que es la rehabilitación cuando se habla del sistema penitenciario, ¿no? O sea, la violencia circula. Viste que ahora se habla mucho de la circulación comunitaria del virus, del COVID. Bueno, la violencia es otro virus que circula. Como circula el aire contaminado, puede circular el agua contaminada. La cuestión es ponerle filtros a esa circulación contaminada, filtros que purifiquen y que saquen aquello que hace mal a otras personas. Entonces, las personas que cometen delitos han circulado por distintos lugares, por distintas estaciones, en los cuales esos filtros o no había o no funcionaron. Puede haber sido en su barrio, en su comunidad, en su escuela, en su familia, y la cárcel a veces es el último lugar, es el último filtro que queda. Por eso muchas veces personas que cometen delitos y que nos impacta el delito que cometieron, uno mira y ve que pasaron por el sistema. Y el sistema quizás pudo haber hecho más cosas. ¿Se puede evitar siempre? No, no se puede evitar siempre. Igual que el médico, creo que acá mismo lo hemos comentado, ningún médico puede pensar que todos los pacientes que va a atender en el día se van a curar. Acá pasa lo mismo. El tema es que aplicar las reglas que tiene la ciencia hoy en día para justamente bajar esa violencia y lograr esa cura, si se le quiere llamar cura, esa rehabilitación o esa integración ciudadana, que es lo que corresponde. Muy bien. Permítame, Petit, que le van a hacer preguntas desde el panel. Sí, Selva Andrioli le pregunta. Un gusto, Miguel, hablar contigo. Una pregunta que en realidad tiene que ver con también una cifra para mí impactante, y es la de que somos el segundo país en América Latina con mayor cantidad de presos por cada 100.000 habitantes, siguiendo a Brasil. Y que la proyección que creo que tú mismo haces para el 2024 es, bueno, que si esta tendencia aumenta, estaríamos trabajando, digamos, con cárceles nuevamente, y ya estamos con cárceles saturadas de personas que están hacinadas en algunos casos. Entonces, la pregunta es, yo no sé si es un ministerio la solución al problema. Yo creo que el problema existe realmente tal como lo planteás. No sé si esa es la solución, si la solución es un organismo de estas características, porque a veces también, como decía Victoria hoy, los ministerios tienen
esa condición como de que son organismos burocráticos que parecería que van a funcionar con muchas personas, pero que al final no van a terminar resolviendo el problema. Lo que sí sé es que el problema existe. Entonces la pregunta es, también tiene que ver con declaraciones tuyas sobre la cárcel que se va a hacer para personas de alto riesgo, de caso concreto, para personas como Moravito, que se pudo escapar y por lo tanto habría que hacer cárceles de altísima seguridad, según algunos de los miembros de la comisión. Bueno, pero con Moravito se pudo escapar porque tuvo cómplices adentro, o sea que puede tener cómplices en la nueva supercárcel. La pregunta es, claro, ¿cuál es la solución? Si es seguir haciendo más cárceles o buscar mecanismos, porque las cárceles siempre se han dicho son universidades del crimen, y uno ve algunas películas y se asombra de lo que pasa adentro de una cárcel. Si la solución es seguir haciendo más cárceles porque va a haber más presos, o la solución es trabajar sobre la rehabilitación con las penas alternativas, pero dotando a las personas, más personal, para que estas personas puedan realmente ser contenidas en su rehabilitación. Es una pregunta que no tiene exactamente que ver con el ministerio, porque repito, no sé si ese es el camino, pero sí sé que el problema existe y hay que solucionarlo. Sí, será un gusto también dialogar contigo. Una pregunta, pero una cantidad de temas ahí enganchadas con la pregunta, ¿no? Voy a tratar de ser bien concreto. En un momento a un organismo financiador, un gobierno le preguntó, dígame, ¿ustedes financian cárceles de máxima seguridad? Y la respuesta fue, no, nosotros financiamos reforma penitenciaria. O sea, uno tiene que ver el sistema en su conjunto y intervenir viendo cuáles son las necesidades que hay. Y así como puede haber necesidad de construir algo de mayor seguridad para determinados perfiles, también hay necesidad de construir otro tipo de centros más abiertos, más integrados o regímenes de semilibertad. Por eso, cuando las cifras nos indican que estamos yendo a un despeñadero, porque en realidad ya estamos con un problema muy grande, ya estamos con 13.000, creo que hoy o mañana vamos a estar en 13.700 ya personas privadas de libertad, los segundos con más presos en América del Sur, inclusive más que algunos países de Centroamérica, muchísimo más lejos que los países europeos. En realidad, si uno ve las buenas prácticas del mundo, indican que cuando se supera una cierta cantidad de personas privadas de libertad, esa cantidad que se van aumentando se vuelven contrarias al objetivo de que haya más seguridad. Porque empieza a presa una cantidad de gente por delitos leves, delitos que no son de daño a las personas, que no son delitos de sangre, y que no van a poder tener tratamiento porque no va a haber técnicos ni funcionarios que puedan asistirlos. En realidad eso ya ocurre, pero si pensamos en un sistema, la población crece un 12% anual, la población penitenciaria. Ya es toda una señal. La población del país crece a 0, algo. O sea, algo nos está pasando, algo nos pasa como sociedad, que la cantidad de presos crece a ese ritmo. Hay una dimensión de la integración social y de las políticas sociales que nos está diciendo hay cosas para hacer que no estamos haciendo, más en un país que nace cada vez menos gente. Entonces sí, ahí hay mucho para pensar en la primera infancia, porque la seguridad se juega en la primera infancia. Pero si se mantiene este ritmo, vamos a ir a 2024 a 19.200 presos. Y si el ritmo fuera la mitad, estoy repasando acá las cifras, la mitad, o sea, si bajara la mitad del ritmo actual, igual estaríamos llegando a 16.300. Entonces, cuando uno está ante el despeñadero, va rumbo a un despeñadero, yo creo que lo que corresponde es tratar de pensar, analizar los datos. No es crear, como se puede decir, crear una comisión más, porque, a ver, yo tengo un gran respeto por las comisiones. Las comisiones de trabajo son justamente los que permiten definir un rumbo, definir a dónde se va, definir la ruta. Ahí hay una especie a veces de tic nacional que dice, bueno, una nueva comisión, un nuevo ministerio. Bueno, a veces sí que se hacen comisiones que no hacen nada, pero a mí a veces nombran comisiones que realmente cambian la pisada, que hacen cambios gigantescos, revoluciones copernicanas en la realidad, en realidad nacional. Entonces, yo creo que lo que está previsto en la ley, que es la creación, por ejemplo, de un Consejo de Política Criminal y Penitenciaria,
o que el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Ministerio del Interior, elaboren una estrategia nacional penitenciaria para el corto, mediano y largo plazo, con participación de actores, con datos, con información, como se hizo hace tiempo en la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, que mucho efecto dio. Como está haciendo ahora, un más allá Ministerio de los de debates que Justicia, da lugar la seguridad social. ¿un Ministerio de Justicia abarcaría el ese INISA? tipo de instancias. ¿Un Ministerio de Justicia abarcaría el INISA, por ejemplo? A ver, Victoria, yo no puedo. Hay muchas maneras del Ministerio. Yo nombré solamente, vamos a decir, la marca del auto. Después tú puedes elegir el modelo. El diseño concreto puede ser muy variable. Bien. Y varía en todos los países. Eso, y de nuevo, yo no soy el dueño de esta idea, ni muchísimo menos. Quiero ser invisible a esta idea porque es simplemente una recomendación, un planteo, porque me parece que rompe los ojos, pero le corresponde a los actores políticos e institucionales avanzar Bien. o no en eso. Yo cumplí con plantearlo públicamente cuando hicimos a raíz del informe de la muerte de un muchacho con retraso mental, Sí. en donde pudimos atisbar esas fallas estructurales que tiene nuestro sistema de justicia y ejecución penal. Me parece que era importante remarcar eso, y que es una sensación que tenemos todos. Bien. Los que trabajamos en esto. Hasta que Bueno, no haya un yo Ministerio de supongo, Justicia claro, que la falla ser parte del estructural gabinete. la falla estructural mayor debe ser el hecho de que esté bajo la órbita del propio Ministerio del Interior, Sí. supongo, ¿no? Le pregunta a Yo creo Alfredo que- García. Juan Miguel, ¿cómo estás? Pregunta, siempre se veía el tema de la cárcel y los presos como un tema que estaban ahí, mucha gente piensa que cuanto más tiempo estén en la cárcel, que se pudran ahí adentro mejor, o teorías como que hay que dar más pena, como subía, etcétera, etcétera. El tema vos has dado todo el tiempo el discurso, yo creo que correctamente, de que la rehabilitación es fundamental y que la cárcel tiene mucho que ver con la seguridad nacional. Con la seguridad que todos reclaman. Si no encaramos el tema cárcel y reforma penitenciaria, no va a haber una sociedad más segura. El nuevo gobierno, ¿tú lo ves con sensibilidad con respecto a eso? ¿Ha cambiado en algo lo que se venía arrastrando de antes? ¿O se está apuntando o se está dejando como un tema secundario, según tu criterio? Yo creo que el Uruguay empezó en 2010 a cambiar el sistema carcelario. En 2010 fue un momento muy fuerte, y así lo muestran todos los indicadores del presupuesto. Creo que eso después se enlenteció, el gasto se enlenteció, aunque siguió habiendo muchos avances técnicos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en su dirección y su subdirección técnica. O sea, hay muchas cosas que se venían haciendo en eso que se llamó el proceso de reforma penitenciaria. Yo creo que la nueva administración, en lo que el ministro Larrañaga había bautizado como plan de dignidad carcelaria, hay también una preocupación por el tema y un interés por el tema. Sinceramente, yo lo veo en mi diálogo con el ministro de Trabajo, con el ministro de Desarrollo Social, con el nuevo ministro del Interior también ahora. Lo veo en los diálogos en el Parlamento con gobierno y oposición. Allí la tarea nuestra es justamente a veces tender puentes y buscar acuerdos. Yo lo que creo que se ha manejado muy bien la emergencia en el primer año, atendiendo, por ejemplo, todo lo que fue la prevención del COVID, el combate contra el COVID, la vacunación, que es una muy buena práctica notable que tuvo la administración. Lo que creo que falta es una mirada global para el mediano y largo plazo. Por eso que insisto en estos temas del plan estratégico. Yo creo que así como se cumplió muy bien la cobertura de la emergencia y, por ejemplo, atender situaciones y no mirar para otro lado cuando nosotros planteamos problemas de malas condiciones en algunos módulos, algunas celdas, pero creo que lo que está faltando es un plan global, un plan estratégico en detalle, y todas esas muy buenas acciones puntuales, como esos puntos, unirlos, hacer un dibujo y darle una figura de un sistema penitenciario del siglo XXI. Yo creo que estamos en un cruce de caminos y en este momento creo que es fundamental el posicionamiento y el rol que juegue el Ministerio del Interior y, bueno, su nuevo titular, Luis Alberto Heber, un hombre que viene del Parlamento, un hombre de diálogo, un hombre que yo sé que escucha mucho, y yo creo que está en una coyuntura que le va a ser difícil, porque es difícil subirse a este tema sobre la marcha, ¿no? Porque si ya tuvo una transición, como tiene quien asume el gobierno. Pero bueno,
Sinceramente es una coyuntura que yo creo es un desafío histórico. Por un lado para él, también para los demás actores. Cada uno, nosotros en nuestro modesto rol, aportar para que se construya institucionalidad, porque es la institucionalidad la que permite que haya rehabilitación y que haya seguridad para los ciudadanos. Bien, Petit, le pregunta Alejandro Camino. Hola, comisionado. Dos preguntas a propósito de la propuesta del Ministerio de Justicia. Y aún advirtiendo el paradigma ese que estableciste acerca de que no hay soluciones mágicas ni rápidas. Pero aún así, hagamos un ejercicio. ¿Qué cosas que están ocurriendo mal dejarían de ocurrir por lo menos tan mal en el marco de la existencia de un Ministerio de Justicia? ¿Y qué cosas que no ocurren ahora y que necesitaríamos que ocurriesen, tendríamos chances de que eso se llevara a cabo con el Ministerio? Y a propósito, ¿hay algún argumento técnico, académico, que sostenga que es mala idea tener un Ministerio de Justicia? A ver, empezando por lo segundo, yo no conozco porque además todos los países del mundo, Estados Unidos lo tiene, España lo tiene, Argentina lo tiene, Suecia lo tiene, o sea, en todos los países del mundo. Habría que buscar alguno que no lo tenga, o quizás lo tiene con otro nombre, pero todos tienen un ministerio que juega ese rol. Y para la primera parte de la pregunta, lo fundamental es que este tema, hoy es un tema que está fuera de la agenda, porque es un tema que cuando funciona el Consejo de Ministros y establece cuál va a ser el presupuesto anual o la rendición de cuentas, obviamente que cada cartera, cada ministro defiende lo que siente como central. Y obviamente para el Ministerio del Interior lo central es la seguridad pública. Entonces, tener otro actor que en igualdad de condiciones pueda decir, bueno, miren que acá es fundamental también que haya, por una razón de seguridad pública, también de derechos humanos, pero también de seguridad pública, que haya cárceles que funcionen como un filtro de la violencia, que rehabiliten, que integren, que trabajen con las familias, que bajen los conflictos, que bajen el crimen organizado, que bajen los enfrentamientos, las extorsiones, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Entonces yo creo que eso ya sería un gran cambio. Por supuesto, no es la panacea. Hay países que tienen, por supuesto, que tienen mejores diseños institucionales que nosotros y los problemas no se terminan. Mientras hay seres humanos, hay problemas. Así que lo que sí es tratar de tener las mejores herramientas para enfrentar esos problemas. Muy bien, Juan Miguel Petit, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Y en definitiva, ¿qué espera que pase ahora? Porque siempre que empiecen a circular entrevistas, ¿no? Todos tenemos la puntadita sin hilo no existe. Entonces, ¿qué estaría esperando en concreto? Bueno, esto surgió a raíz de un caso muy triste de la muerte de Marcelo, un muchacho con retraso mental que murió en una cárcel y que estaba siendo asistido también en un sector que era de ACE. Yo quisiera que la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, tenga un rol más protagónico en el sistema penitenciario. ACE tenía un gran papel, su área carcelaria, el Servicio de Atención Integral a la Persona Privada de Libertad, conocida como SAI-PPL, ha hecho un gran trabajo en los últimos 2 años. Yo creo que ACE tiene que redoblar los esfuerzos en salud mental y en tratamiento de las adicciones. Creo que ahí hay una materia enorme. Creo que ACE tiene un presupuesto interesante, dado por la ley de presupuesto, y hay que tratar de que se conecte con el sistema carcelario. Perfecto. Y espero también que el sistema de alternativas también tenga recursos para poder efectivamente evitar que personas que van por 6 meses en la cárcel, por 3 meses, a veces por 3 meses, que es totalmente ineficiente y que de nada sirve, puedan tener otro tipo de alternativas y evitar ese hacinamiento que implica más violencia. Lo otro, el tema del Ministerio de Justicia que salió como colateral, yo creo que es un tema que bueno, queda en la agenda de las autoridades y del Parlamento, pero bueno, lo más específico era lo que te decía anteriormente. Salud mental, medidas alternativas, tratamiento de adicciones y muchos programas técnicos. Todo lo cual está, perdone, Petit, todo lo cual, a mi entender, está en el programa de gobierno actual. Otra cosa es que no se esté implementando con la potencialidad que tiene, ¿o no? Bueno, no con el nombre de Ministerio de Justicia, pero en definitiva, usted mismo hizo referencia a planes concretos. Sí. Lo que hay cosas, esas cosas muchas veces lo que requieren justamente
Tú puedes tener un marco, pero el marco tienes que darle una agenda cotidiana Bajarlo a y tierra, anual, está. y adecuarlo a las necesidades. Yo creo que se requiere, por algo está en la ley, está en la ley urgente de consideración, Claro. que se incluyó ese artículo, Exacto. y que fue un artículo que fue votado por todos los partidos, ese artículo. No es de los artículos que está en debate, es un artículo que justamente permite eso. Bien. Ir a lo estratégico y adecuar a realidades permanentes este tema y buscar los recursos. Tratar Perfecto. de hacer todo lo posible para que baje la violencia. Comisionado, muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un saludo a ustedes y a la audiencia. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo de empezar a debatir en el panel. No, a la vuelta. Bien. Pausa y ya venimos. Arranca por vos, Pupota. Ya venimos. Dale que no te